¿Qué tal? Buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Nos vemos después de un receso, ¿cierto? De una semana. Y la verdad es que nos quedan muy pocos contenidos del curso. Ya nos queda el libro objeto y el poema en prosa. Entonces hace mucho tiempo que no veía todos los contenidos del curso. Siempre pasaba algo, cuando no eran las protestas, eran los paros. Pero bueno, qué bueno que este semestre podemos abarcar todo el programa, ¿ya? Y importante entender, ¿cierto?, que el estudio de los textos líricos se inicia aquí en la carrera, pero va a estar apareciendo siempre en los distintos cursos, y entonces lo que aprendieron acá, o lo que aprendieron a media, ¿cierto?, y tienen que ir reforzando, eh, va a ir creciendo el conocimiento de la lírica, ¿cierto? Y van a ir estudiando a otros poetas y van a ir utilizando las herramientas que hemos aprendido. Por eso es muy importante que no tengan ese concepto de que curso cerrado se olvidó todo, ¿cierto? Sino todo lo contrario, ¿ya? Son herramientas que deben ustedes recordar para ponerlas en práctica en sus otros cursos, ¿cierto? En modo inmediato y luego, ¿cierto? En la vida profesional, ¿ya? Bueno, vamos a ver el libro objeto hoy día y mañana vamos a revisar el poema en prosa. También les voy a poner en EVA otra guía, un bonus track, ¿cierto? Un contenido que no está contemplado en el programa, pero que igual es bueno que lo tengan, que es la técnica de la segmentación, que es otra técnica para analizar textos líricos, ¿ya? Eso lo voy a poner en EVA. Y ya estaríamos, ¿cierto? Y por supuesto hoy día, como les decía, el libro objeto, pero también contestar las preguntas del trabajo. ¿Mm? Me imagino que hay varias inquietudes, ¿cierto? De hecho, yo he visto algunas, he contestado algunas por correo y otras, ¿cierto? Que les he pedido que revisen las clases, que eso está ahí. Pero si hay algo que reforzar, me dicen, ¿cierto? Para que lo veamos, ¿ya? Entonces, vamos a revisar hoy día lo del libro objeto, vamos a partir por ahí. Yo no sé si la misma palabra lo dice, si ustedes si han visto, por ejemplo, alguna vez un libro objeto, o qué se entiende por libro objeto. ¿Mm? Yo sé que muchos profesores en la media, como un recurso didáctico, fabrican con sus estudiantes libros objeto. ¿Mm? Entonces, no sé si alguien ha tenido la experiencia alguna vez de ver un libro objeto, o de incluso hacer un libro objeto, construir, elaborar un libro objeto. ¿Nadie? Bueno, el libro objeto es más allá, chicos, del proceso, ¿cierto?, que muchas veces se hace con un texto híbrido, ya sea un caligrama y todo el tema, ¿cierto? El libro objeto va más allá porque finalmente es un poemario que innova la concepción tradicional del libro, ¿cierto? Nosotros conocemos los libros, sabemos que tienen una portada, una contraportada, ¿cierto? Y que tienen hojas, y esto se lee de izquierda a derecha en el mundo, ¿cierto?, occidental, en español, ¿cierto? Los árabes leen al revés, pero nosotros de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, ya veíamos cómo el caligrama, el acróstico, son textos que interrumpen eso de leer de izquierda a derecha. Un caligrama se puede leer desde cualquier manera, ¿cierto? De abajo hacia arriba, dependiendo del dibujo, que esté trazado ahí con palabras. Y el acróstico que se lee tanto de manera vertical como horizontal. Ambos elementos, ¿cierto? O ambas direcciones aportan un sentido. Esa cruz, ¿cierto?, que es el acróstico. Bueno, el libro objeto va mucho más allá, ¿cierto? El libro objeto es una construcción que también tiene que ver que, con lo visual, ¿cierto? Va a mezclar las artes visuales con la lírica, ¿ya? Eh, con el objetivo, ¿cierto?, en primer lugar, de transgredir un poco las convenciones del libro, de que el propio poema el propio poema y el propio libro sean literalmente un objeto, ¿ya? Un objeto diferente a un libro, ¿ya? Que se puede manipular de otra manera. Pero que también representa eso un sentido para lo que está escrito ahí. O sea, igual ahí hay poemas, igual muchas veces hay fotografías, dibujos,
pegatinas en el sentido de, por ejemplo, pegar alguna fotografía o una postal, o papeles, hojas de árboles, etcétera. Pero todo eso tiene un sentido, o sea, no es arbitrario, sino que es una especie de correlato, por decirlo así, del texto escrito. El soporte es el correlato del texto escrito. En este libro objeto. Entonces, yo les quiero mostrar hoy día dos proyectos de escritura, dos libros objetos, son de artistas chilenos. Una es la poeta Cecilia Vicuña, me parece que hay una pareja que está trabajando con la poesía de Cecilia Vicuña, y el otro es el poeta Juan Luis Martínez, ¿ya? No sé si los conocen, ambos son de la generación del 60, bueno, Cecilia Vicuña de la generación del 60, ya empieza escribiendo por ahí, 60, 70. Cecilia trabajó en primer lugar, ella fue estudiante de artes visuales, ¿cierto? Es pintora, además hace performance. Su trabajo integra todo lo artístico, ya no solamente la parte de la letra, sino también la parte de las artes visuales. Ya, también para ella fue muy importante, voy a compartir pantalla aquí para ir anotando algunas ideas, ¿cierto? Ella, como les decía, es estudiante de artes visuales en Santiago de Chile, Cecilia Vicuña, durante su época universitaria ella traba amistad con distintos artistas de la época y conforma un grupo que en los 60 se llamó La Tribu No, al cual también pertenecía el poeta chileno Claudio Bertoni, ¿ya? Más otros dos amigos de ellos, y hacían distintos tipos de lecturas poéticas, distintas intervenciones también artísticas de tipo visual, porque o sea, todo el grupo, digamos, compartía esta pasión también por las artes visuales. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Para ella es muy importante un periodo que pasa en Colombia, donde conoce, ¿cierto?, a la vida indígena, con los indígenas del Valle del Cauca en Colombia, y entonces se imbuye de toda esta tradición y pasa muchos años leyendo. Este es un proceso largo de ella de poder entender un poco el mundo indígena. Su primera escritura, ¿cierto? Es una escritura bastante ligada a la transgresión, ya cuando ella estaba en la tribu No, ¿cierto? Y todo el periodo posterior es un periodo de mucha transgresión, especialmente erótica. Son poemas, ¿cierto? Que hoy en día quizás no llamarían la atención, pero en el tiempo sí fueron escandalosos, por decirlo así, y ella cuenta, ¿cierto?, cómo la Universidad de Valparaíso se negó a publicar la primera versión de su primer poemario, Sabor a mí, producto del componente erótico de los poemas. Ya específicamente, ¿cierto?, habían poemas de un amor homosexual, ¿cierto?, entre dos mujeres, y eso, ¿cierto?, causó escándalo en la época, estoy hablando de los años 60, 1960, 67, por ahí. Y entonces, ¿cierto?, finalmente como que no tuvo mucho éxito en el sentido de la censura, ¿ya? Pero a pesar de eso, igual se las arreglaban, ¿cierto?, con el resto de la tribu No para mostrar sus trabajos, ¿ya? En distintas intervenciones bastante ligadas a la performance, ¿no? Que se considera un acto artístico, ¿ya? Y entonces, ¿cierto? Una de las cosas fundamentales es para ella Colombia, ¿cierto? El periodo que pasa ahí entre los indígenas del Valle del Cauca, y el otro periodo es su beca a Inglaterra. Ella vivió en Devon, se fue a estudiar acá en el año 1972. ¿Y qué sucedió en Devon? Que bueno, ella estaba estudiando allá, ustedes saben, el golpe de Estado fue en 1973, y entonces cuando estaba lista para publicar el primer poemario, nuevamente, ¿cierto? Primero lo rechazan las ediciones universitarias de Valparaíso, y luego, ¿cierto?, ya listo para salir en las prensas Sabor a mí, viene el golpe de Estado y ella decide rehacer el libro.
¿no? Rehacer el libro en homenaje al gobierno caído de Salvador Allende y un poco mostrando su dolor, ¿ya? Su gran dolor por lo que había sucedido en Chile, ¿cierto? Una nostalgia tremenda se percibe, ¿cierto? En este Sabor a mí, que es un Sabor a mí muy distinto a las otras dos primeras versiones. Ya las otras dos primeras versiones finalmente nunca vieron la luz. Y entonces ella decide construir un libro. Y este, ¿cierto? Podemos catalogarlo como libro objeto. De Sabor a mí se imprimieron 200, o sea, sí, podríamos decir se imprimieron a mimeógrafo, ¿no? No, hay que sacar aquí la idea del computador porque todavía el computador no existía, ¿sí? O de las imprentas, ya este libro fue hecho en forma artesanal y se imprimieron 250 copias que ella las hizo a mano, ya el libro está escrito a mano y también un poco en hojas mimeografiadas, hay pinturas mimeografiadas, hay fotos, el libro está, cada ejemplar es diferente, cada una de las 250 copias es distinta, está hecho con papeles de desechos, por ejemplo, qué sé yo, de estas bolsas que a veces uno le dan en las panaderías para el pan, ¿cierto? De este papel café, de papel, ¿cierto? Justamente una bolsa de papel media arrugada, ¿cierto? Estirada y reciclada para fabricar las tapas del libro. Ella pegó en cada una de las 250 copias postales que le llegaban de Chile, de amigos y de amigas, ¿cierto? También hay distintos tipos de hojas de papel dentro, distintos colores, pinturas a mano, en fin, bueno, distintas artes visuales, ¿cierto? Combinadas con el texto. Entonces, como ustedes saben, Sabor a mí es una frase de un bolero, ¿no? Me imagino que lo habrán escuchado, a lo mejor no en su forma original, que es bien antiguo este bolero, pero sí lo cantó Luis Miguel en su época, ¿cierto? Es una historia de amor, de nostalgia, eh, de alguien que se amó, ¿cierto? Y que quiere, el hablante de esa canción quiere que esa persona lo recuerde, ¿no? En tu piel llevará sabor a mí. Quiere ser recordado por ese antiguo amor, ¿cierto? O sea, hay una ruptura, ¿cierto? El hablante de esta canción no está muy conforme con ese final y siente esta nostalgia por el ser amado. Eh, ¿Cierto? El bolero dice, tanto tiempo disfrutamos este amor, pero igual, ¿cierto? A pesar de que ese amor ya terminó, vas a llevar sabor a mí, ¿ya? Y entonces el libro fusiona distintos tipos de intereses en el fondo, temáticos de Cecilia Vicuña. ¿Ya? En primer lugar, es muy fuerte, ¿cierto? En el texto el erotismo, pero también lo que tiene que ver con lo político, ¿no? Y aquí está toda la nostalgia por el gobierno, ¿cierto?, de la Unidad Popular, que ella idealiza desde la distancia, ¿cierto?, de una forma bastante utópica, eh, mostrando su adhesión al socialismo. Por ejemplo, hay figuras como Marx, eh, como el mismo Allende, Violeta Parra, pese a que Violeta Parra no era del gobierno de Allende en el sentido estricto, ¿cierto? Violeta Parra perteneció al Partido Comunista un tiempo, solamente después se retiró, pero siempre tuvo una posición de izquierda. Y otros líderes, ¿ya? O personas asociadas, ¿cierto?, a la izquierda mundial y chilena, ¿ya? La política, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, la, 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 la búsqueda estética en objetos de desecho muy simples, ya como las hojas de otoño, por ejemplo, ya caídas, estas postales, por ejemplo, que le mandan los amigos, pedacitos de papel, cuadros de una tendencia más bien naif, ¿cierto? Y entonces justamente todavía no tenemos acá en Sabor a mí a la Cecilia Vicuña que trabaja más bien la cuestión indígena, ¿no? Que la vemos en libros
como la vicuña, ¿cierto? Que está dedicada a este animalito de los Andes que conocemos como vicuña. Palabra armada, ¿cierto? Y otros textos que tienen que ver con lo indígena, ¿ya? O sea, ella pasa muchos años leyendo luego del tiempo en Colombia, eso la impacta mucho, la forma, la cosmovisión indígena de ver el mundo. Entonces, hay una primera etapa de ella muy marcada en el erotismo y la política, en esta idealización, ¿cierto?, del gobierno de la Unidad Popular. Y luego, ¿cierto?, hay una segunda etapa que tiene que ver con la búsqueda, ¿cierto?, de las cosmogonías indígenas, ¿ya? De colocar, ¿cierto?, en sus textos esta cosmovisión. Entonces aparece muy marcado después en su otra etapa poética, y ha publicado más de 15 poemarios. A partir de la vicuña, ya en 1990, ella empieza a adherir más bien a la búsqueda de esta cosmovisión, ¿cierto?, indígena, de recuperar la importancia que, por ejemplo, para los indígenas tiene la luz solar me refiero, el agua, las antiguas construcciones indígenas como Ollantaytambo, que no es tan famosa como Machu Picchu, pero que también era un centro indígena en construcción a la llegada de los españoles, ¿cierto? Y los españoles le pusieron ahí encima otras construcciones, pero parte de Ollantaytambo sobrevivió, ¿cierto? Hoy en día está ahí en Perú. Hay un poema hermoso en la vicuña justamente de Ollantaytambo. Pero yo les quiero mostrar primero esta primera etapa de Cecilia Vicuña, que tiene que ver con sabor a mí, ¿ya? Con sabor a mí. Entonces voy a dejar de compartir pantalla con la pizarra a fin de mostrarles el libro y hojearlo brevemente. Esto que tengo acá es una edición digitalizada por Memoria Chilena, que es una página, ¿cierto?, que ustedes conocen, que es una página, ¿cierto?, que se ha dedicado al estudio y a la investigación, también a poner al alcance de todos los distintos artistas chilenos, ¿no? Y entonces ahí está Sabor a mí. Como ustedes pueden ver, la letra es a mano. Beaugeste Press dice abajo, esa es la editorial. Es una editorial en el fondo bastante artesanal. Esta es una pluma, ya que está encima del papel, ¿ya? Y abajo hay un dibujo, y esta es la letra de la poeta, la que está arriba, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí hay un papel en desecho, ¿cierto? De desecho que ha sido transformado en las prepáginas. Ahí está ya una edición ya más convencional del título. Dice edición bilingüe, ¿cierto? Porque el libro está escrito tanto en español como en inglés. Y entonces ahí están los datos de la editorial. Felipe Ehrenberg es el editor, ¿cierto?, del texto, y entonces aquí empieza la traducción. Y entonces define muy bien acá, ¿cierto?, en esta introducción Felipe Ehrenberg, lo que es este libro. Contiene sus hojas pardas, celebraciones y melancolías de algo que fue y no pudo seguir siendo, ¿no? Se refiere aquí a la unidad popular, pero dejan entrever sus páginas los preparativos para luchas venideras, ¿cierto? Fue hecho con desechos y deshace lo hecho. O sea, él interpreta esto del sentido del desecho usado en el libro para hablar de un proyecto político que fue desechado, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Empieza el texto, ¿no? Dedicado a Claudio Bertoni, que ya les había dicho, ¿cierto? Y para otros amigos, son de la tribu No. Claudio Bertoni además era pareja de Cecilia Vicuña en esa época, ¿cierto? Y quiero mostrarles un poquitito el libro, ¿ya? Hay textos de tipo ensayístico dentro, como pensamientos también de ella. Por ejemplo, aquí ella explica esto de cambiar, de rehacer sabor a mí. Cuando vino el golpe de Estado y el asesinato de Allende, tuve que cambiar el sentido de mis objetos, ¿cierto?
Y luego, ¿cierto? Esto es un diario bastante marcado por su posición política, hay bastante también idealización y bastante ingenuidad, ¿cierto? En estas declaraciones, por ejemplo, esta que es un objeto visual, una pintura, Chile y Cuba unidos jamás serán vencidos, escrito el 24 de junio del 73, hecho, ¿cierto? El 24 de junio. Un homenaje a los cordones industriales, todo esto es de junio, ¿cierto? Se recuerda un golpe frustrado. Aquí hay una figura, ¿cierto? El miedo y la incertidumbre después del intento de golpe, que fue el 29 de junio del 73, me producen un nudo en el corazón. Ustedes saben que el nudo en el corazón es una figura bastante popular en Chile. Tener un nudo en el corazón es como tener el corazón, como andar compungido, ¿cierto? Una tristeza, una angustia. Bueno, aquí literalmente ya transforma el nudo en el corazón en un corazón, eh, una figura de un corazón bastante literal en el sentido biológico, ¿no? Pero le fabrica un nudo, ¿cierto? Le crea un nudo a la arteria que está uniendo a este corazón, ¿ya? Bien, hay distintos, bueno, ofensas también, ¿cierto? El típico, ¿cierto? La cuestión de momio, ¿cierto? Hay fotos de Allende, el triunfo de la revolución, ¿cierto? Y distintos tipos de textos. Ya, por ejemplo, aquí esto está escrito como en una postal de hotel, ¿cierto? Nueva York se pinta roja porque se ha construido con la sangre de los pueblos explotados por los anglosajones. Una posición claramente antiimperialista. Que China, Chile y Cuba sean un precioso bloque solidario, ¿cierto? Se está refiriendo a los países socialistas de la época, ¿no? Aquí hay recortes, ¿cierto? Calcomanía chilena. El efecto del feminismo revolucionario será el nacimiento de una relación distinta entre el hombre y la mujer. Ni poder, ni dependencia, ni opresión. El cruce de dos universos completos. Bueno, hay distintas imágenes que se van combinando con el texto, ¿cierto? Escrito en inglés y en español simultáneamente, ¿cierto? Amados los unos a los otros. Aquí hay una especie de calambur, ¿cierto? Con el nombre de Mao, otro de los líderes de la izquierda, y se van combinando distintos textos, ¿cierto? Este se llama el texto del cuaderno café, que es una celebración, ¿cierto?, de la unidad popular. Chile fue el lugar más extraordinario de la tierra, dice ella, con la excepción de Cuba y China. El azar revela el verdadero funcionamiento del socialismo, una combinación para la dicha. La reunión de la foto, dice al principio, fue estrictamente casual, ¿no? O sea, todo lo que involucra esta parte política y de celebración de la unidad popular. Y aquí hay distintos tipos de collage, ya que es otra de las técnicas que ocupa Cecilia Vicuña y que está relacionado, ¿cierto? También, o sea, que forma parte del libro objeto, de la técnica del collage. Esto no se nota bien, pero es un mapa de Chile. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay más que todo destacados provincias en los nombres y muchas palabras acá son, son nombres propios, ¿cierto?, de lugares de provincia que muy pocas veces se nombran. Hoy en día ya no está tan centralizado Chile, bueno, todavía lo está, pero de alguna forma ha ido disminuyendo eso. Entonces ella buscaba destacar aquí lugares más bien que pasan, ¿cierto?, completamente anulados dentro de la vista oficial. Ahí está Allende, ¿cierto? Aquí hay distintos tipos aquí hay fotos de indígenas, una bandera chilena, uno de estos barquitos de papel, que es típico que uno los hacía cuando chico, líderes, próceres de la patria, ¿cierto? Distintas como fotografías y dibujos. Otro de los temas del libro que es el suicidio, ¿no? 5 suicidios en las últimas horas, los suicidios que no se explican, se suicidó porque estaba embarazada, etcétera. Ya es una mezcolanza sabor a mí, ¿no? Y aquí empieza el diario de otoño.
En junio de 1971 llené de hojas de árboles una sala del Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, en colaboración con Nemesio Antunes y Claudio Bertoni. Esta pieza fue un acto de contribución al socialismo en Chile. Bien, entonces, aquí cuenta toda esta historia de la... Es un diario esto, fíjense que no es poesía convencional en realidad, o sea que hay textos, hasta el momento, textos ensayísticos, algunos textos poéticos muy breves, ¿cierto? De un verso, de dos versos, y esto que es una especie de diario de vida, de cómo, ¿cierto? Claudio Bertoni, Nemesio Antunes y ella armaron esta exposición, de que cómo recolectan las hojas, ¿cierto? Y qué implica todo este asunto, ¿cierto? Acá hay también hay una obra que es de Felipe Ehrenberg, de Felipe para Cecilia, que es una especie de reconstrucción de lo que fue esa exposición en el Bellas Artes en el 72. Y luego, bueno, está aquí la correspondencia en inglés, aquí aparecen luego los cuadros de Cecilia Vicuña, ¿ya? Y todo lo que implican sus cuadros para ella, ¿no? Que en el fondo es un correlato de su poesía. ¿Ya? Quiero mostrárselos brevemente nomás porque no tenemos tanto tiempo. Aquí están algunos cuadros, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Julio Cortázar en su corazón. Es un autorretrato de la poeta. Distintas pinturas, ¿cierto? Con su correspondiente explicación. Carlos Marx, aparece Marx ahí, un cuadro de Marx. Este es Lenin. Calva Amaranto. Bueno, aquí está la relación entre Fidel Castro y Allende, distintos textos, recortes, textos en letra, digamos, en caligrafía, distintas pinturas, ¿cierto? Y posteriormente hay ciertos textos ya de poesía más, aquí hay una que me gusta mucho, ¿cierto? Que es de la Violeta Parra, ahí está la Violeta. Es la explicación, ¿cierto? Violeta Parra, Violeta Vid. Y entonces decidí pintar un retrato de Violeta para hacer la serie de héroes de la Revolución, porque no todos los héroes tenían que ser dirigentes, pensadores o guerrilleros, había que poner héroes del existir, del pintar y del inventar. La pinté como los estandartes de los sindicatos, que son para infundir valor y mística en las compañeras. Además, Violeta es una héroe porque se atrevió a existir siendo mujer, bueno, su admiración por Violeta Parra, ¿cierto? Dice que el cuadro está dividido en 3 pedazos porque el mundo fue una carnicería que la cortó y ahora la exhibe como un bistec. Fíjense cómo esto está en prosa, pero igual ella va usando ciertas figuras literarias, ¿no? El mundo fue una carnicería, esto es una metáfora. Literalmente no la cortó el mundo, pero sí le hizo mucho daño. A eso se está refiriendo, ¿cierto? Cecilia Vicuña, ¿no? Y que el mundo ahora la exhibe como un bistec. Yo la partí en 3 sin saber que ella había tratado de suicidarse 3 veces, antes de la última y definitiva vez, ¿cierto? Ella la representa como tejedora del mundo. Se supone que lo que está arriba es un lienzo, o como podríamos decir un tejido, donde hay distintos símbolos que representan las canciones de la Violeta Parra, ¿ya? Bueno, ahí está la muerte de Salvador Allende, que es otro cuadro. Y aquí empiezan, ¿cierto?, otro de los elementos del arte de Cecilia Vicuña que tiene que ver con el juego del lenguaje. ¿Qué inso se ajusta preciosamente a la piedra? Lo insólito. ¿Cuál es la consecuencia de un hombre duro que miente? Un durmiente. ¿Quiénes son los dulces enajenados de color morado? Los enamorados. Y así, ¿cierto? Y aquí hay textos más convencionales, podríamos decir. Este es uno de los más famosos de Cecilia Vicuña, retrato físico. Tengo el cráneo en forma de avellana y unas nalgas festivas a la orilla de unos muslos cosquillosos de melón. Tengo rodillas de heliotropo y tobillos de piedra pómez. Cuello de abedul africano, porque aparte de los dientes no tengo nada blanco ni la esclerótida de color indefinible. Tengo 20 dedos y no estoy muy segura de poder conservarlos, siempre están a punto de caerse aunque los quiero mucho. Después me termino y lo demás lo guardo a la orilla del mar. No soy muy desvergonzada a decir verdad, siempre que hay un hoyo me caigo dentro porque no soy precavida ni sospechosa. Bien, y distintos poemas de ella.
Y aquí, claro, están los que causaron un poco de escozor, ¿cierto?, en la edición universitaria de Valparaíso, Mastá, que tiene que ver con la masturbación. Y aquí empiezan los poemas eróticos, ¿cierto? Y por acá, ¿cierto? Creo que está uno de los primeros poemas, ¿cierto?, escritos sobre el amor homosexual. Más adelante, a ver si lo encuentro por acá. A ver, amada amiga, ¿no? Aquí está. Y entonces, bueno, ahí está la tarea para leerlo, ¿cierto? Es un poema bastante largo. Para leerlo ahora en una clase, pero ustedes ya pueden leerlo, ¿cierto? No sufras porque en un cuadro de Leonor Fini dos mujeres se acarician, yo alguna vez te acariciaré. No te preocupes de que estés envejeciendo, tú vas a otra clase de tiempo y yo también. ¿Mm? Bueno, este es el libro objeto, quiero presentarles dos libros objeto en realidad. Entonces, luego, ¿cierto? Estos son textos y también dibujos. No sé si tienen alguna pregunta sobre Cecilia Vicuña o sobre el texto, algo que quisieran conversar sobre ella. No sé si la conocían, sé que hay una pareja trabajando ahora con Cecilia Vicuña. Ahora, la vuelta de la vida es que nosotros la conocemos en Sabor a mí, totalmente imperialista, y ella ahora reside en Estados Unidos, ¿no? Con su marido, que es un antropólogo, ¿no? César Paternosto. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo personalmente no la conocía. Ya. Bueno, la invitación, ¿cierto?, es a seguirla leyendo, ¿cierto? Y así como a otros poetas chilenos. Es bien interesante el proyecto poético de ella, muy diverso además. Ha explorado sobre todo el tema del juego con los vocablos. En ella es muy importante las figuras fónicas, por ejemplo. Todo este asunto del sabor a mí está impregnado de esta ideología y del dolor por el golpe de Estado, ¿cierto? Eh, Ella ve la Unidad Popular como una especie de paraíso perdido en el libro, ¿cierto? Sabemos que no hay solo una versión sobre eso, pero esa es su visión, ¿no?, de lo sucedido en Chile. Recordemos que ella además vive el golpe de Estado estando lejos, pues ella estaba en Inglaterra y se quedó ya en el extranjero después del golpe, no vuelve a menos que sea de visita, ¿ya? Bueno, quiero mostrarles otro texto también, no sé si nos da el tiempo, parece que sí, brevemente, que es el proyecto de Juan Luis Martínez. No sé si Juan Luis Martínez lo ubican, poco más. Es un poeta también de los 80, ¿ya? Él tiene, ¿cierto?, bastantes cosas interesantes, ¿cierto?, que mostrar. Por eso quiero compartir pantalla para mostrarles justamente esta página que yo se las recomiendo mucho, que es la página donde están los textos del poeta, digitalizados, porque Juan Luis Martínez también, como Cecilia Vicuña, trabajó mucho en la cuestión visual y la cosa literaria, digamos, en conjunto. Les quiero mostrar tanto la nueva novela como la poesía chilena. La poesía chilena es un libro objeto, que es bien interesante. Quiero que me respondan, porque ahí lo que hice fue abrir el texto. ¿Se ve o no la primera página, la poesía chilena? ¿Se ve? ¿Me pueden contestar si se ve el texto? Sí. Ya, muchas gracias. Y entonces acá está la portada de la poesía chilena, que pareciera ser como un artículo, ¿no? La poesía chilena, no un libro de poesía, pero la verdad es que es un libro de poesía. Acá vemos un texto en latín, y debajo del texto en latín, ¿cierto?, está la traducción desde el fondo del pecho, ab imo pectore, una locución latina, y voy a abrir el texto delante de ustedes para que y entonces acá está tachado el nombre del poeta, tanto el nombre
de él, ¿cierto? Juan Luis Martínez, como también este otro pseudonombre que él se coloca, Juan de Dios Martínez. ¿Ya? Ediciones de Archivos fue un proyecto de imprenta del propio poeta. Ahí está el poema el inaugural, ¿cierto? Que aparece también en la portada. Existe la prohibición de cruzar una línea que solo es imaginaria. La última posibilidad de franquear ese límite se concretaría mediante la violencia. Ya en ese límite, mi padre muerto me entrega estos papeles. ¿Cuáles son estos papeles? Esto fue lo que más llamó la atención. Son fichas de lectura en primer caso, ¿cierto? Vemos ahí la ficha de lectura de Desolación y vemos que el poeta destaca los sonetos de la muerte. Esto es como si fuera totalmente una ficha de lectura porque vemos ahí el timbre de la Biblioteca Nacional y vemos, ¿cierto?, el título, el nombre del autor, la editorial, que esto es fidedigno, digamos, y un texto destacado, los sonetos de la muerte. Ahora, esto por sí solo no tiene ningún significado, pero veamos el significado conjunto. Si doy vuelta a la página, está el certificado de defunción de Gabriela Mistral, ¿ya? Es una fotocopia o algo así del certificado real. Ya está si bien es cierto, ella murió en Nueva York, esto lo sacaron acá en la comuna de Recoleta, en Santiago. Dice que ella murió efectivamente en esta fecha, es su certificado de defunción, ¿ya? Murió en el Hospital General en Nueva York, ¿cierto? No dice acá la causa de defunción, me parece, pero sí dice la fecha y están los timbres del registro civil. Si avanzamos, vemos a Residencia en la Tierra, la ficha de lectura de este libro de Pablo Neruda, su editorial y el texto destacado Solo la muerte, que es parte del tomo 2 de Residencia, con el timbre de la biblioteca, y posteriormente el certificado de defunción de Pablo Neruda, también real, ¿cierto? Una copia real del certificado, muerto, ¿cierto?, el 73 en septiembre. Están los nombres de sus papás, ¿cierto? José del Carmen Reyes y Rosa Basualto, y luego, ¿cierto?, todos los datos del poeta, fallecido en el Quisco, dice que tenía un cáncer prostático, ¿cierto? Metástasis cancerosa, edad 69 años, ¿cierto? Y la fecha en la cual se obtuvo este certificado, que es el 78. Luego, ¿cierto?, el libro Gran Temperatura de Pablo de Roca y el texto Poesía Funeraria. El certificado de función de Pablo de Roca, ¿cierto?, con su nombre real, porque está un certificado, una copia fidedigna, ¿cierto?, que el nombre real de Pablo de Roca era Carlos Díaz Loyola, ¿cierto? Ahí están los nombres de sus papás. Y luego, ¿cierto?, la causa de la muerte, que fue así tal cual, ¿cierto?, la herida de bala, él se suicidó. Luego, últimos poemas. El texto que él destaca es Coronación de la muerte, de Huidobro. Y luego, por supuesto, el certificado de defunción de Huidobro, la muerte ocurrida en Cartagena, en Río Bueno, la causa así tal cual, ¿cierto? Hemorragia meningia, edad 54 años, los papás de Huidobro, ¿cierto? María Luisa Fernández y Vicente García, y luego, ¿cierto?, el nombre del poeta, todos sus datos, etc. El libro contiene después otra ficha de lectura, pero encima se le pegó una banderita chilena, de esas que ustedes conocen, que venden para los desfiles el 18 de septiembre, y eso sería todo. Les pregunto, ¿qué impresión les da esto? Esto también está catalogado como un libro objeto. Al igual que el de Cecilia Vicuña, tiene la forma de libro, ¿cierto? Va de izquierda a derecha, qué sé yo, pero evidentemente esto no es un libro de poesía convencional. El único poema es el del principio, y luego tenemos la inclusión de fichas de lectura, pero evidentemente esas fichas de lectura están intencionadas, y me gustaría escucharlos, pues, a ver qué impresión les da este trabajo, antes de que le echemos un vistazo a la línea, perdón, a la nueva novela. Abimo pectore, ¿cierto? Desde el fondo del pecho. La prohibición de cruzar una línea imaginaria. En el límite, mi padre muerto me entrega estos papeles. Fíjense
el imaginario planteado acá, ¿no? O sea, el hablante lírico tiene la prohibición de cruzar una línea, pero esa línea solo es imaginaria, ¿no? La única posibilidad de flanquear ese límite se concretaría mediante la violencia. Ahora, ya en ese límite, mi padre muerto me entrega esos papeles. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es esa línea? ¿Y qué impresión les da este texto de Juan Luis Martínez? ¿De qué línea estará hablando que solo es imaginaria? Y que en el límite el papá muerto le entrega sus papeles. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes de este texto? O sea, sin saber quién es Juan Luis Martínez mayormente, o sea, si yo ojeo esto, ¿qué pienso de este asunto? A ver, quiero escucharlos. Nadie quiere decir nada. Em, Quizás ese límite es la muerte, y en este caso cada poeta tiene un escrito que es como adelantarse a eso, como, como ir más, como poder ver lo que les va a suceder. Como también pasó con García Lorca, que escribió en un poema un asesinato como mientras iba en el camino, y él murió también asesinado mientras mientras viajaba. Entonces quizás ese límite es poder predecir lo que les va a pasar a través de la poesía. Claro, y contrastarlos después con los certificados de su defunción, ¿no? Por supuesto, yo concuerdo contigo y también le llamo la atención sobre el ejercicio intertextual que implica esta obra. Porque una de las cosas que yo haría, por ejemplo, si quiero entender esto, es leer los 4 poemas. O sea, ¿qué hay ahí en los sonetos de la muerte o en solo la muerte, cierto? Y cómo se relacionan intertextualmente estos poemas, porque lo que él nos está proponiendo también es una relación intertextual, ¿no? Entre los 3. Y a lo mejor una relación intertextual entre los certificados de defunción también. A mí me llama la atención, por ejemplo, que él no incluya, o sea, en estos certificados de defunción, que por otra parte son reales, que no se incluya, por ejemplo, que Gabriela Mistral murió de cáncer, ¿no? Todos los demás, los otros poetas tienen su causa de muerte ahí, Gabriela Mistral no. Me llama mucho la atención eso. ¿Qué quiere, hacia dónde va ocultando su causa de muerte, por ejemplo? ¿Será que no tiene que ver eso con los sonetos de la muerte? ¿Será que en los otros sí se logra esa relación? Ahí hay una tarea, ¿no? De ir a leer esos textos y demostrar qué eso quiere implicar. Ahora, como eso podría ser como un ejercicio intertextual interno, digamos, pero así, globalmente, ¿qué implica presentar los certificados de defunción de 4 grandes de la poesía chilena? ¿Creen ustedes? O sea, ¿qué implica decir Gabriela Mistral está muerta, Neruda está muerto, Huidobro está muerto, De Roca está muerto? ¿Para qué? Además que es algo sabido, digamos. Entonces, no es que era la noticia, este no es un texto periodístico, ¿se fijan? ¿Para qué constatar, y a través de la ley de la redundancia, se fijan? Porque aquí todo este texto redunda en la muerte. ¿Qué, qué implica que estos 4 grandes estén muertos? ¿Creen ustedes? Para un poeta que está escribiendo en 1978. A ver. No se atreven o no se les ocurre. Bueno, les cuento un poco lo que ha dicho la crítica sobre este texto. Para muchos críticos, la presentación de estos certificados de defunción y de estos textos sobre la muerte implican un gesto estético del poeta de decir que esa forma de poesía, de hacer poesía ya falleció, ya murió, y que vienen nuevas formas. Eh, También podría ser, y otros críticos lo han dicho, que ya no hay más poesía chilena, que la poesía chilena
la mejor, si ustedes quieren, la más real, la más genuina, murió con ellos. Esa sería otra manera de interpretar el asunto. Y entonces este libro, que es la nueva poesía, en su forma original era una cajita, chiquillos, como una especie de ataúd, ¿ya? Donde se sacaba el libro, ¿cierto? Pero esto estaba como, la idea, ¿cierto? Era de algo que estaba hecho para ser enterrado. Entonces, se ha interpretado de esas dos maneras. Juan Luis Martínez diciendo, ya no hay poetas, los poetas ya murieron. El libro, fíjense, se abre con este poema desde el fondo del pecho, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Este encuentro con el padre, que es un encuentro también, si ustedes recuerdan, muy propio de los textos clásicos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, al héroe Ulises, que en la Eneida, ¿cierto? No, perdón, que en la Odisea baja a los infiernos y ve a su papá, ¿no? Este es un encuentro que es paradigmático en toda la literatura universal, el encuentro del héroe con el padre, ¿no? Y el héroe atravesando el umbral. Entonces, el hablante lírico es como una especie de, justamente, hace un viaje hacia un terreno, no podríamos decir un espacio supraterrenal, un límite, que él nunca nombra cuál es el límite, lo podemos deducir, sobre todo por la presencia del Padre muerto, ¿ya? Y entonces, ¿cierto? El Padre les entrega de un bien valiosos, que son estos certificados de defunción. Eso es algo propio de textos como la Odisea, como la Eneida, ¿cierto? En la Eneida también Eneas baja a los infiernos, se encuentra con el papá, Anquises, ¿cierto? Y ahí le cuenta varias cosas importantes para su vida. Lo mismo pasa con Ulises, ¿cierto? Cuando también baja a los infiernos. Entonces es interesante cómo Juan Luis Martínez juega con esta tradición, un poco en broma, un poco en serio, ¿cierto? Y proclama la muerte de la poesía chilena. O quizás la muerte de una forma de la poesía chilena, diciendo ahora vienen nuevas cosas, ¿no? Y eso se cierra ahí con la banderita chilena. Eso es lo que les puedo comentar. Quiero mostrarles, ¿cierto? El último texto, esto ya para que lo revisen solitos. Juan Luis Martínez tiene otro texto él escribió solo 2 libros a ver, ¿cómo salgo de acá? Él escribió solo 2 libros de poesía. A ver. Uno es la nueva novela, voy a dejar de compartir primero para salir de ahí. Uno es la nueva novela y el otro es la poesía chilena que yo les acabo de mostrar, ¿ya? Entonces quiero mostrarles brevemente la nueva novela también, para que la miremos. Fíjense el nombre, la nueva novela, y se supone que el libro es de poesía, ¿cierto? De hecho, Juan Luis Martínez, como anécdota les cuento, recibió un premio ensayístico por este texto, ¿ya? Y uno podría decir, el poeta se enojó, porque no, me partió a recibirlo feliz de la vida en realidad, porque le pareció chistoso, ¿no? Que ganara un premio de ensayo por un texto de poesía. ¿Ya? Entonces les quiero mostrar la nueva novela muy brevemente y la invitación, por supuesto, a seguir conociendo a Juan Luis Martínez. Ahí está. Edición de archivo, que es la edición de él. Como ustedes pueden ver, las casitas ahí que están, como una especie de terremoto, como después de un terremoto, ¿cierto? Las casas unas arriba de otras. Juan de Dios Martínez, Juan Luis Martínez tachado. Esto es interesante también, este gesto del autor de tachar su nombre. Ha sido muy debatido también por la crítica. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Brevemente les quiero mostrar, fíjense, no sé si saben quiénes son estos personajes que están acá. Bueno, uno me imagino, recuerdan que lo vimos recién en Sabor a mí, Marx, ¿cierto? ¿Era Marx un satanista? Dice esto es una especie de recorte de periódico. No sé si saben quién es el que está a la izquierda. ¿Alguien sabe quién es? Este joven. ¿Lo conocen? ¿Habían visto fotos de él? Es Arthur Rimbaud, el poeta francés, uno de los que inicia y asienta las bases de la poesía contemporánea, ¿ya? Arthur Rimbaud.
¿Por qué superponer? Fíjense que también es una técnica que ocupa Cecilia Vicuña. ¿Por qué superponer o armar estos collages? Aquí está el sentido, ¿no? No solo en Marx, no solo en Rimbaud. ¿Qué conexión hay? Marx-Rimbaud. ¿Qué es lo que pretende, cierto, mostrar el poeta? ¿Ya? O sea, les dejo esta inquietud en el fondo. Aquí hay algunos poemas, ¿cierto? Y uno de los más famosos que me parece que cierra este libro, que es La desaparición de una familia. ¿Ya? Me gustaría cuando tuvieran tiempo que lo revisaran. Ahí están sus poemas, ¿cierto? El barco ebrio, que también es bastante famoso. Está intervenida una fotografía también de un personaje. La siesta de un fauno, que es un collage. El desdichado, fíjense que es un poema en prosa y después es un soneto, ¿no? La forma ahí al tiro del soneto. Un texto escrito al revés que se lee con un espejo. Fíjense en esto que me encanta, pequeña cosmogonía práctica, construye un mundo coherente a partir de nada, sabiendo que yo menos tú y que todo es posible. Haga un dibujo, dice. Solución 1, pérdida del objeto libidinoso o objeto de deseo. Deseo del yo de recuperar el objeto perdido. Identificación del yo con el objeto perdido. In memoriam. Solución 2, que es la solución de la nueva novela. Ahí está el hombre mirando el retrato de su amada, intenta suicidarse, o ese es su primer impulso, vuelve a mirar el retrato y decide dispararle al retrato y conservar su vida. Y aquí hay más poemas que tienen una índole bastante metafísico. Muchos se asustan con Juan Luis Martínez, lo encuentran como un poeta difícil, pero la verdad es que es más bien entretenido, diría yo. Un día jueves más una partida de ajedrez es igual la batalla de Waterloo, ¿no? Nuevamente Marx ahí, Marx marcó a esta generación. Rimbaud aparece de nuevo con una especie, ¿se acuerdan cuando salían? Bueno, a lo mejor ustedes no, son muy jóvenes, pero antiguamente en los diarios salían estos monitos y uno les ponía ropa, ¿no? Los monitos en los diarios, por ejemplo, en el sur aparecía una sección infantil, entonces se recortaba el monito y ahí uno le iba poniendo ropa al monito, ¿no? Y aquí aparece Marx destinado a un vestido de mujer, con navajas de afeitar y otras cosas, ¿no? Como diciéndole, afeítate, ¿no? Y como le requiere un ejercicio de transvestismo, ¿no? Que se ponga un vestido. Ahí está la división nuevamente, el océano Pacífico dividido por los 10 mandamientos, da como resultado un vaso de agua. Aquí nuevamente tenemos sugerido, ¿cierto? Vestir a Rimbaud con un vestuario femenino, ¿cierto? Vemos un corsé, vestido femenino, ¿cierto? El espacio y el tiempo, como ustedes se pueden dar cuenta, todas estas son nominaciones físicas, ¿no? La astronomía. Bueno, aquí hay para pensar todo el verano, digamos. Con lo que aquí empieza la parte de los animales, el zoológico, la bibliografía general sobre los gatos, ¿cierto? También este es uno de los leitmotiv del poeta, ¿cierto? El gato como compañero del poeta, que también eran un motivo para Charles Baudelaire, ¿cierto? Otro de los poetas simbolistas. Aquí está el gato de Cheshire, que ustedes saben que es el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí aparecen los perros. Y luego, ¿cierto? Todo esto de la literatura. El cine troquelado, evidentemente dedicado a los modernistas, a Darío. Una partitura. Pues estoy destacando algunas cosas, no es porque quiero llegar a la desaparición de una familia. El desorden de los sentidos, a ver si lo encontramos. Adolf Hitler. El círculo del soldado, notas y referencias. Aquí está, ¿no? La desaparición de una familia. ¿Es breve? Voy a ver si puedo hacerlo más grande. El texto. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para que lo
para arreglarlo. A ver si puedo. Ahí, a ver. Ahí. Ay, pero ahí no puedo. La casa que construirás mañana ya está en el pasado y no existe. Anónimo. El hombre nace en la casa pero muere en el desierto. Este es un proverbio. Cuando la familia está hecha, viene la dispersión. Cuando la casa está construida, llega la muerte. Eso lo dijo José Lezama Lima, el poeta, ¿no? Véase, dice abajo, Adolf Hitler versus Tania Sevich, el desorden de los sentidos, ¿ya? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es un mosaico de citas destinado de alguna manera a destruir la visión burguesa, ¿cierto?, de la casa como el momento, el espacio feliz de una familia, ¿ya? Entonces, esta es la nueva novela o parte de la nueva novela. La invitación es a seguir conociendo el texto, seguir conociendo al poeta. No sé si les motiva alguna pregunta el texto que les acabo de mostrar. Es un poeta muy interesante, Juan Luis Martínez, ¿ya? Y nos lleva también nos interpela en relación con la tradición, porque es un poeta que sabe mucho. Esto mismo que decíamos del encuentro del padre, ¿cierto? Que tiene esta reminiscencia clásica. También en la nueva novela hay mucho conocimiento que viene de la física, de la astrofísica, de la literatura, de la política, del mundo de la ingeniería matemática también, etc. ¿Alguna pregunta? Ya esta es poesía más experimental, se fijan, muy distante del octosílabo, muy distante de la poesía clásica que vimos al comienzo del curso, pero también es poesía. ¿Preguntas? Hoy están súper callados. Ya, a ver, si no hay preguntas, coméntenme si hay dudas sobre el trabajo que se entrega mañana. Profesora, ¿el horario de entrega es el mismo que el primer trabajo? Sí, todo el día hasta las 6 creo que habíamos dicho. Sí, por Sí, eso. hasta las 6. Sí, todo Ya. el día. ¿Qué otra duda? Ya, todo el mundo está claro, todo el mundo es lo que tiene que hacer. O los que están aquí, mejor dicho, porque también hay gente que tiene dudas, pero no se aparece en clase. Ese es otro fenómeno, digamos. Ya, chiquillos. Profe, A ver. para citar el poema o versos del poema, no, ¿es necesario hacer la napa o puedo simplemente escribir? Mira, yo creo que una de las cosas que podrían hacer para ahorrarles también de estar repitiendo el verso a cada rato, que cuando ustedes presenten porque me imagino que van a hacer eso, pues, de colocar el poema escrito, ¿cierto? En una hoja. Es más sencillo. Para ustedes mismos después para referenciar el poema. Entonces, copian el poema y a cada uno de los versos le ponen número. Entonces, ya en el análisis, por ejemplo, dicen tal cosa, ¿cierto? En el verso 1, el tal cosa en el verso 16, para no estar repite y repite el asunto, ¿cierto? Uno puede tener la copia del poema ahí y va leyendo nomás. A ver, ¿cuál es el verso 16 ya? Sí o no, tiene razón el alumno en lo que está diciendo, pero no estar repitiendo la misma estrofa cada rato, el mismo verso. Podría ser una forma, ¿ya? Ahora, la forma de citar un verso en APA, ¿cierto? Cualquier cosa en APA, tienen que ponerle comillas, colocar el texto, ¿cierto? Si es un solo verso. Si es más de un verso, se coloca en la forma, digamos, convencional, ¿cierto? Estrófica. Eh, a, a, dos puntos, ¿cierto? Y luego doble sangría y se copia la estrofa. Y luego abajo, paréntesis, a ver, lo voy a hacer aquí mejor en la pizarra para irle escribiendo. Ya, supongamos acá, vamos a borrar esto. Acá ponemos, ¿cierto? Ya aquí estamos escribiendo, dos puntos, ¿cierto? Yo cito, supongamos que aquí están hago sangría, doble sangría, acá empiezo el verso, después otro verso, y después otro verso, respetando siempre cómo está escrito esto en el original,
¿cierto? Y acá termino la cita, paréntesis, supongamos Neruda, verso tanto, porque verso 8 al 10, así, porque se supone que ustedes van a trabajar con el mismo poema. Si trabajaran con varios poemas, o por ejemplo cuando trabaje la parte de la intertextualidad, supongamos, Neruda, 1955, ahí, para saber de quién están hablando, o de qué texto están hablando. Si los dos textos son del mismo año, se pone acá el título, ¿cierto? Así. ¿Ya? Pero si están citando el mismo poema siempre, basta que pongan versos, ¿no? Aquí debería ser con 2B, versos, 8 al 10. Así, otra manera de citar es citar en el mismo párrafo cuando es cortito. Supongamos este es el primer verso, yo pongo un slash, ¿cierto? Una raya oblicua para marcar que ahí termina el verso. Ustedes a veces cuando citan, copian así, pero seguido todo el asunto. Y no está bien porque no están respetando la escritura del poeta. Ahí, ¿cierto? Y ahí abren paréntesis y ponen verso 8, 9. Así se cita. ¿Ya? Profe, Sí. ¿y si fuera una entrevista que le hicieron al poeta, cito la entrevista o cito, por ejemplo, el libro donde sale la entrevista y ahí pongo, no sé, en vez del nombre del poeta pongo, no sé, González, 1996, o pongo el... Ya, si te entiendo la idea, por ejemplo, tú estás trabajando con García Lorca, esto sería así, García Lorca, citado en, supongamos que el libro de González, el año, supongamos 1980, página 10. Si es un asunto de online, ya si no es un libro en papel, se pone lo mismo, los libros online también tienen años, ya, pero generalmente no hay página. Entonces, ¿qué se hace? En APA en ese caso se pone SP, que significa sin página. Perfecto. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra pregunta? Ya. Qué lata que no hayan venido los que tenían dudas, porque de repente me preguntan unas cosas súper largas por correo y es complicado explicarlas por escrito, pues yo quería que hubiesen estado acá los que me estaban preguntando por correo. Pero bueno, así es la vida. Ya, yo les agradezco mucho la presencia en clase, vamos a quedar aquí por hoy. Voy a ponerle en este minuto un texto que es, como yo les decía, el bonus track del curso, que es la técnica de la segmentación. Ya es un capítulo de un cortito de un poeta, o sea, perdón, de un estudioso peruano, se llama Alberto Escobar. Él tiene un libro que se llama La partida inconclusa, donde presenta varias técnicas de análisis de distintos tipos de textos, entre ellos los textos líricos. Entonces, les voy a poner este capitulillo ahí en EVA para que lo tengan, yo sé que les va a servir para que sigan conociendo la poesía. Y mañana nos juntamos a cerrar el curso con la prosa poética. ¿Ya? Espacio para decir algo más. Profe, Sí, la prosa poética es ¿se le puede considerar un género? sí, pues, es un subgénero dentro de la lírica. Y hay una discusión teórica, por ejemplo, entre lo que es el poema en prosa y la prosa poética. Para muchos estudiosos no son lo mismo, para otros sí, hay similitudes, pero total que siempre ha sido una confusión. Nosotros en realidad me voy a dedicar yo creo más al poema en prosa mañana, porque es justamente el género que sale de los propios poetas, digamos. ¿Ya? Y sí, pues sí se puede considerar un subgénero. ¿Sí? Nosotros vimos algunos subgéneros, recuerden siempre eso, vimos algunos, pero hay otros que no vimos, ¿ya? Y que por eso yo les digo que este curso es como el puntapié inicial para empezar a conocer los textos líricos. Eso. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo sí tengo una consulta del trabajo. Es ¿Ya? que
no sabemos cómo explicar la morfología, como que ahí estamos perdidas con mi compañera. ¿Cómo se hace esa parte? Ya. Esa es una pregunta que me hicieron por correo. ¿Quién es tu compañera? Beatriz, ¿quién es tu compañera? Para saber si es la misma persona que me preguntó. No me responde la Beatriz. Beatriz, ¿estás ahí todavía? No está. Ya, a ver. No, profe, dice que no lo escucha. no me escucha a mí. Sí, es que su internet estaba un poco malo. Ya. Pregúntale quién es su compañera de trabajo. Maritza Espinosa. Ya, sí, justamente la Maritza es la que me estaba preguntando eso. Miren, ¿saben lo que vamos a hacer? Voy a mostrarles un poema y les voy a mostrar en qué consiste eso, porque justamente la Maritza era la que me preguntaba, por eso yo decía, estos chicos preguntan, pero después no llegan a clase, entonces ¿cómo uno les resuelve las dudas? Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio así cortito, ya, en qué consiste esta parte sintáctica. Voy a compartir pantalla. Este es un poema de Gabriela Mistral, que es bien breve, y que lo quiero usar como ejemplo para que ustedes entiendan a qué se refiere este asunto de la morfología. Ahí está, se llama riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra es como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Fíjense, ¿qué figura es esta? De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Si ustedes van a hacer la estructura sintáctica de este texto, primera cosa, tienen que fijarse en el tipo de oraciones. A ver, ¿cómo están mis chicos en gramática? ¿Qué tipo de oraciones observan acá? Por ejemplo, el hecho de que se repita tanto la I, que ustedes saben es una figura y se llama aquello polysíndeton, ¿cierto? Es la abundancia de conjunciones, especialmente de las conjunciones copulativas. Cuando hay abundancia de conjunciones copulativas, ¿qué tipo de oración hay? ¿Cuántas oraciones hay en este poema? Otra pregunta. ¿Cómo yo distingo las oraciones? Ya, y aquí empezamos con la morfología, ¿cierto? ¿Por qué? No quiero poner la palabra poema porque ahí sí. ¿Por qué? Porque recuerden que las oraciones tienen que ver con los verbos. Tengo la dicha fiel y tengo la dicha perdida, ¿cierto? Aquí hay una elipsis. La una, es decir, otra elipsis. La una, no, perdón, no es una elipsis esto porque una reemplaza a dicha. La una como rosa, la otra como espina. Ya, vamos a analizar esta pura parte nomás porque si no nos vamos a extender mucho. Ya, fíjense, esta es una oración, ¿cierto? O mejor dicho, aquí hay dos oraciones, pero están todas dentro de la misma si yo tomo hasta el punto seguido, ¿cierto? Hay un yo, que es porque este tengo viene de un sujeto que es el yo tengo, ¿cierto? Esto también está en elipsis, hay un pronombre aquí elidido, ¿cierto? Y hay un sustantivo repetido, ¿no? Hay incluso lo que podríamos llamar un paralelismo, ¿cierto? La dicha fiel y la dicha perdida. Entonces, voy a marcarles acá, la dicha y la dicha, ¿cierto? Y están unidos ambas aquí por una oración, por una conjunción copulativa, ¿no? Yo tengo, si esto yo lo traslado, yo tengo la dicha fiel. ¿Qué tipo de oración es esta? Una oración, ¿cierto? Simple, sujeto, verbo, y un sustantivo, aquí hay un complemento, ¿cierto? Y un sustantivo
adjetivado. Entonces, no tienen que hacer un análisis tan específico, pero sí mostrar las tendencias. O sea, por ejemplo, acá, esto tiende a una oración, a un tipo de oración bastante simple, donde me parece que la mayoría de los sustantivos están adjetivados. Se adjetiva dicha, yo me puedo empezar a fijar en, ya, a ver, veamos. Los sustantivos están todos adjetivados. Se adjetiva bastante, ¿se fijan? Yo sé que la dicha fiel es como rosa y la dicha perdida es como espina. Eso es adjetivar, ¿no? Y luego de nuevo aparece la rosa y la espina, ¿cierto? Y dice que son como el doble contorno de frutas mellizas. En fin, yo podría decir el tipo de oración, cuántas oraciones hay en este poema, qué tipo de palabras hay a nivel morfológico. Por ejemplo, el poema tiende a los sustantivos, a los adjetivos, o adjetivos, mejor dicho, a sustantivos sin adjetivar. Hay muchos verbos, ¿o no? ¿Cuántos verbos tiene este poema? Fíjense. Me robaron, ¿cierto? Que hay una forma verbal. El tengo de nuevo aparece. Y luego, fíjese que es muy escasa la presencia de verbos, porque la acción fundamental es tener, y tener algo que es contradictorio en sí mismo, ¿no? La dicha fiel y la dicha perdida. Entonces, así yo puedo llegar al sentido de este poema. El énfasis no está en la acción, sino más bien en lo que se posee. Se enfatiza una sola acción, poseer. Y fíjense que lo otro, ¿cierto? Estoy, también es un verbo en presente. Eso es otra cosa importante, fíjense. Tengo es un verbo en presente. Estoy también. Y luego aparece otro verbo en presente. Y una sola acción en pasado. ¿Qué me indica eso? Hay una historia aquí, ¿no? Hay una historia poetizada. El hablante lírico dice que le robaron algo, pero sin embargo, que no se lo quitaron. Es una paradoja. Entonces aquí el analista tiene que tratar de entender, o sea, ¿qué es aquello? Ya, la dicha, ¿no? ¿Y a qué se refiere con la dicha fiel y la dicha perdida? ¿Cómo fue que le robaron algo, pero a la vez no se lo robaron? Entonces, en el fondo, ¿cierto? Es hacer un breve análisis sintáctico, en el fondo, cuál es el tipo de oración, cuántas oraciones hay, la morfología y obviamente todo lo que la sintaxis les pueda decir en términos de figura. Yo recién le he dicho que hay polisíndeton, hay paralelismo, hay elipsis, ¿cierto? O sea, este poema, de tan breve que es evidente que tiene que poner la acción fundamental, ¿cierto? En la sintaxis. O sea, la condensación es bastante grande, ¿cierto? Y esto se logra con el recurso, ¿cierto? Que es la sintaxis, que es la elipsis, ¿ya? Un tipo de oración bastante simple y directa además. Verbos en presente, dos verbos en presente, uno en pretérito, ¿cierto? Aquí de nuevo aparece el tengo, ¿cierto? Y ahí está de nuevo el tengo, ¿cierto? Entonces, es eso, Beatriz. Es mirar esto de manera sintáctica. ¿Qué te comunica la sintaxis del poema? Que la oración es larga, a lo mejor es compleja o es breve. Fíjate que el verso es súper cortito y la oración es bastante simple. ¿Cuántas oraciones hay? Yo aquí distingo así solamente en relación con los puntos. Distingo una, distingo otra, dos, tres. Ahora, no es tan importante decir cuántas oraciones hay en términos matemáticos, sino marcar, ¿no? Marcar las comunidades de análisis, ¿no? O sea, yo me voy a hacer cargo, por ejemplo, de esto, ¿no? Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Aquí ya hay dos oraciones, porque hay dos formas verbales, pero están como en un enunciado así continuo. Los analizo así, ¿no? Y digo, aquí hay dos formas verbales, una está dicha, la otra está elidida.
omitida, ¿cierto? Acá la dicha se reemplaza por una y por otra. Hay mucha reiteración, anáfora, ¿cierto? Y también estructuras de paralelismo. Eso, ya con decir, por ejemplo, eso, sobre este poema estaría bien marcar las figuras sintácticas. Aquí hay una exclamación, ¿cierto? Que sigue reiterando esta contradicción en sí misma, porque tanto la rosa es amante como la espina es amada, ¿no? Es como si fueran complementarias, dice finalmente el hablante lírico, como el doble contorno de dos frutas mellizas, ¿cierto? Llevo las dos cosas, y quizás por eso de lo que me robaron no fui desposeída. O sea, y eso lo estoy señalando a partir del análisis sintáctico. Me imagino que el análisis semántico arrojaría otras cosas sobre este poema. No sé si lo habían leído. Y no sé si se entiende lo que explico. Beatriz. Sí, profe, ahora sí entendí. ¿Sí? Muchas gracias. Es eso, es pasar gramaticalmente por el poema. Y destacar las figuras sintácticas. Y no necesariamente un análisis tan puntilloso, pero sí un análisis que te colabore con el sentido del texto. Porque a lo mejor ahí tengo la dicha fiel y tengo la dicha perdida. Es más importante saber qué significan esas dos oraciones en conjunto, que decir ahí hay dos oraciones. O sea, todo lo que colabore hacia el sentido del texto. Eso, ¿ya? Y hagan su mejor esfuerzo, ya estamos terminando, así es que los invito a trabajar. Y por hoy día, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Y mañana nos vemos para cerrar el curso. Otra pregunta. Ya, chiquillas y chiquillos, nos veremos entonces mañana. Cualquier duda, estoy al pendiente, ¿ya? Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profesora, gracias por todo. Gracias a ustedes por la compañía. Chao.